El sistema respiratorio. Las células humanas solo pueden sobrevivir si reciben un suministro constante de oxígeno. Cuando las células consumen oxígeno, se produce un gas de desecho, que es el dióxido de carbono. Si el cuerpo permitiera el aumento de la concentración de dióxido de carbono, este afectaría la actividad celular y rompería la homeostasis. Por tanto, la principal función del sistema respiratorio consiste en asegurar que el organismo extraiga de la atmósfera suficiente oxígeno y se deseche el exceso de dióxido de carbono. Se llama respiración al proceso de captación de oxígeno y expulsión de dióxido de carbono. La respiración incluye los siguientes 4 procesos: ventilación pulmonar, respiración externa, transporte de gases y respiración interna. La organización del sistema respiratorio. El sistema respiratorio se divide en vías superiores o altas e inferiores o bajas. Todas las estructuras que están por debajo de la laringe forman parte de las vías respiratorias bajas. También se dice que el sistema respiratorio se divide en regiones conductoras y respiratorias. Las vías respiratorias altas y la parte superior de las inferiores forman la región conductora, por la que se conduce el aire a través de una serie de tubos y vasos. La región respiratoria es la parte funcional de los pulmones, donde el oxígeno se difunde hacia la sangre. Las estructuras de la región respiratoria son microscópicas, muy frágiles y vulnerables a las infecciones. Por este motivo, ambas vías respiratorias están equipadas para combatir cualquier patógeno invasor, sea bacteriano o viral. Las vías respiratorias superiores. El aire penetra al cuerpo por las cavidades nasal y oral. La primera está dividida en 2 secciones iguales por el tabique nasal, una estructura formada por los huesos craneanos etmoides y vomer. El espacio en el que entra el aire es la cavidad nasal, al que se le denomina vestíbulo y está justo detrás de las narinas externas, orificios o ventanas nasales. Más atrás de cada vestíbulo, la cavidad nasal se subdivide en 3 conductos de aire, los meatos, que están formados por 3 proyecciones laminares llamados cornetes superior, medio e inferior. La región rodeada al cornete superior y la parte superior del tabique contiene los receptores olfatorios, que son los responsables del sentido del olfato. Vías respiratorias inferiores. Estas incluyen la laringe, la tráquea, los bronquios primarios o principales, derecho e izquierdo, y todos los componentes de ambos pulmones. Los pulmones son 2 órganos con forma cónica que abarcan casi todo el tórax. Están protegidos por un armazón de huesos, la caja torácica formada por las costillas, esternón y vértebras. La punta o ápice de cada pulmón está justo debajo de las clavículas y sus anchas bases se encuentran justo arriba de un músculo cóncavo llamado diafragma. La tráquea y la laringofaringe se comunican a través de la laringe. El resto de las vías respiratorias inferiores se divide en ramas de tubos conductores de aire. Por esta razón, a menudo se les denomina árbol bronquial a las vías respiratorias bajas. La laringe. La laringe es un órgano en forma de tubo que se encuentra entre la faringe y la tráquea. Mide aproximadamente unos 4 centímetros de largo y unos 3 centímetros de diámetro. Es el órgano principal de la fonación. La pared de la laringe está formada por 3 cartílagos impares, los cuales son cartílagos cricoides, cartílagos tiroides y cartílagos epiglóticos. También está formado por 4 pares laterales, todos ellos articulados, revestidos de mucosa y movidos por músculos. La superficie interna de la laringe consta de músculos y láminas fibrosas, el cual tiene un aspecto característico. La laringe se encuentra en las cuerdas bucales y tiene un esqueleto cartilaginoso.
También se encuentran los músculos intrínsecos y extrínsecos que le ayudan a llevar a cabo sus funciones principales, las cuales incluyen la producción de la voz, el control del flujo del aire y la deglución. La tráquea. La tráquea es el tubo que conecta la boca y la nariz a los pulmones. Es una parte importante del sistema respiratorio, ya que cuando una persona inhala, el aire fluye a los pulmones a través de la tráquea. La tráquea mide aproximadamente unos 12 y 15 centímetros de longitud. Está constituida por unos 16 o 20 cartílagos en forma de anillos unidos entre sí. La tráquea interiormente está recubierta por un tejido epitelial. Sus células tienen unos pelitos llamados cilios. Al moverse, estos expulsan las partículas que contienen el aire en suspensión, el cual es el polvo, los microorganismos, entre otros. Además, tienen células que segregan mucus. Esta es una sustancia pegajosa similar a la de las fosas nasales que atrapan las partículas empujadas por los cilios. Cualquier daño que ocurra en la tráquea es potencialmente peligroso para la vida debido a su papel tan importante en la respiración. La función principal de la tráquea es la de constituir un paso de aire hacia los pulmones. El árbol bronquial. El árbol bronquial comienza cuando la tráquea se divide en dos bronquios principales o primarios, que son el derecho y el izquierdo. Estos bronquios se ramifican en bronquios secundarios y terciarios. Los bronquios secundarios son conocidos como bronquios lobares y los terciarios también son conocidos como bronquios semectarios, que son más pequeños. La función del árbol bronquial es que permite la rápida difusión de oxígeno y dióxido de carbono. El intercambio de gases entre el aire en los pulmones y la sangre en los capilares se produce a través de las paredes de los conductos alveolares y los alvéolos. La irrigación sanguínea es la región pulmonar conductora que recibe sangre oxigenada de capilares que nacen en las arterias bronquiales, cuyo origen de esta está en la aorta. Algunas de estas arterias se comunican con las pulmonares, pero la mayor parte de la sangre regresa al corazón por las venas pulmonares o bronquiales. Respiración. Se llama respiración al proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera y las células del cuerpo. La respiración sigue las cuatro fases siguientes. Ventilación pulmonar, que se relaciona con el ingreso de aire a los pulmones y su salida de los pulmones. Respiración externa, que es la forma en que el oxígeno se difunde de los pulmones al torrente sanguíneo y el dióxido de carbono se difunde de la sangre a los pulmones. Transporte de gases, que es la manera en que el oxígeno y el dióxido de carbono son transportados entre los pulmones y los tejidos corporales. Respiración interna, que es la forma en que se lleva oxígeno a las células del cuerpo y en que se extrae el dióxido de carbono de estas. Ventilación pulmonar, mecánica de la respiración. La ventilación pulmonar es el proceso conocido de manera general como respiración. Para que el aire entre a los pulmones y salga de ellos, es necesario que se produzcan cambios en la presión pulmonar. Antes de la inspiración, la presión intrapulmonar es igual a la atmosférica. Durante la inspiración, el tórax se expande y la presión intrapulmonar cae por debajo de la atmosférica. Como en ese momento la presión intrapulmonar es menor que la atmosférica, el aire ingresa de manera natural a los pulmones hasta que se anula la diferencia de presión. Trabajo respiratorio. Durante la inspiración, los músculos respiratorios deben superar varios factores que se oponen a la expansión torácica. Se oponen a la expansión del tórax los factores de retracción elástica natural del tejido pulmonar.
la resistencia al flujo del aire en las vías respiratorias estrechas y las fuerzas de tensión superficial en la interfaz líquido-aire en los lobulillos. Se llama trabajo respiratorio a la energía que se requiere para que los músculos respiratorios venzan estas fuerzas antagónicas. La cantidad de energía consumida se mantiene en un mínimo por la facilidad con que es posible expandir los pulmones. A esta facilidad se le llama distensibilidad pulmonar. Gracias a esta es posible lograr una inhalación de casi 500 mililitros de aire sin esfuerzo notable. Volúmenes y capacidades. Mediante los volúmenes y capacidades pulmonares se mide o estima la cantidad de aire que entra en los pulmones y sale de ellos. Cada persona tiene una capacidad pulmonar total, que es la cantidad total de aire que sus pulmones pueden contener. La capacidad pulmonar total individual depende de la edad, el género y la talla de la persona. Control de la respiración. Se efectúa en el bulbo raquídeo y puente de Barol, activando o relajando los músculos que intervienen en la respiración. La variación de concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre son los estímulos químicos que necesita el bulbo raquídeo para controlar la velocidad e intensidad de la respiración. Existen varios quimiorreceptores, entre esos tenemos quimiorreceptores especializados que analizan de forma continua la concentración de dióxido de carbono en el líquido cefalorraquídeo y quimiorreceptores localizados en las arterias aortas y carótidas, analizan las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Intercambio gaseoso. Se trata de la difusión de oxígeno en los alveolos a la circulación pulmonar y del dióxido de carbono en sentido opuesto. La difusión se produce porque las moléculas de gas siempre se desplazan de área de mayor a otras de menor concentración. La cantidad de oxígeno en los alveolos es mucho mayor que en la sangre arterial que pasa por ellos. Por tanto, el oxígeno sale de los alveolos de manera pasiva e ingresa a la circulación pulmonar que lo transporta hasta el hemicardio izquierdo. La concentración de dióxido de carbono es menor que la circulación pulmonar, de modo que se desplaza hacia los alveolos para ser exhalado. Factores que determinan la difusión. Una molécula de oxígeno tarda casi 0.25 segundos en difundirse del alveolo a la circulación pulmonar. Sin embargo, muchos factores determinan la rapidez con que se difunde el oxígeno y el dióxido de carbono entre los alveolos y la circulación pulmonar. Entre los factores tenemos, primero, cuanto mayor la diferencia de concentración, mayor la difusión. Segundo, cuando menor el peso molecular, mayor la intensidad de la difusión. Tercero, cuanto más corta la distancia, mayor la rapidez. Cuarto, cuanto mayor el corte transversal de la cámara donde ocurre la difusión, mayor la rapidez de esta. Quinto, cuanto más elevada la temperatura, mayor son los movimientos moleculares y por lo tanto mayor la rapidez de la difusión. Ventilación e irrigación sanguínea. La respiración externa es más eficaz cuando se tiene suministro adecuado de sangre y oxígeno. Para asegurar un suministro suficiente de oxígeno es necesario que los alveolos estén bien ventilados. Suele expresarse como BQ, donde B es ventilación pulmonar y Q es flujo o perfusión sanguínea. Esta relación puede estar aumentada cuando el alveolo funciona normalmente, pero por algún motivo no hay un flujo adecuado de sangre. En esta circunstancia no hay intercambio gaseoso y el aire contenido en el alveolo no es aprovechado en la oxigenación de la sangre circulante.
En el extremo opuesto, la relación ventilación-perfusión puede estar disminuida si partimos de una circulación pulmonar normal, pero con alveolos obstruidos o colapsados. En esta circunstancia, la sangre alcanza perfectamente esos alveolos que carecen de ventilación y en los cuales no pueden realizarse ningún intercambio respiratorio. En este caso, tendríamos un cociente BQ de 0 a nivel de dicho territorio. Por supuesto que pueden darse ambas circunstancias a la vez y todo un abanico de situaciones intermedias entre los extremos descritos. Transporte de gases. La sangre transporta a los tejidos corporales el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos viajan por el sistema circulatorio, compuesto por hemoglobina y eritrocitos. La hemoglobina se encuentra dentro de los eritrocitos. Es la que le da el pigmento a estos. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, son los encargados de transportar el oxígeno. Cuando el oxígeno se combina con la hemoglobina, estos cambian de color. Anteriormente la hemoglobina sería roja y al combinarse con el oxígeno se vuelven azules. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. El sistema circulatorio transporta el oxígeno de los pulmones a los capilares. La mayor parte del oxígeno se adhiere a la hemoglobina de los eritrocitos que lo transportan. Estos contienen millones de moléculas de hemoglobinas y cada una de ellas transportan el oxígeno. El porcentaje de hemoglobina a transportar se llama saturación de oxígeno y el porcentaje de la cantidad de oxígeno transportada por la hemoglobina se le llama contenido de oxígeno. Solo una pequeña porción de oxígeno se disuelve en el plasma sanguíneo. El suministro de oxígeno también depende de la presencia adecuada que haya en el cuerpo de hemoglobina y eritrocitos. Además de transportar la hemoglobina, el oxígeno, los eritrocitos también contribuyen a la eliminación de dióxido de carbono. La hemoglobina tiene la capacidad para fijar el dióxido de carbono y transportarlo a los pulmones donde lo libera. Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono dependen de la sangre para su transporte. Al igual que le sucede al oxígeno, una pequeña cantidad de dióxido es transportada por el plasma y solo el 30% viaja unido a la hemoglobina. La hemoglobina tiene más afinidad con el dióxido de carbono que con el oxígeno. Sin embargo, a medida que aumenta el dióxido de carbono, disminuye la cantidad de oxígeno que se fija en la hemoglobina. Equilibrio ácido básico. Casi todo el dióxido de carbono es transportado en forma de iones bicarbonato. Al entrar en los eritrocitos, el dióxido de carbono se combina con el agua para formar ácido carbónico. Este se disocia en iones hidrógeno y iones bicarbonato. En el plasma, la formación de ácido carbónico es muy lenta. En los eritrocitos, esta reacción es acelerada por una enzima llamada anhidrasa carbónica. Los iones hidrógenos recién producidos se combinan con la hemoglobina, mientras que el bicarbonato sale del eritrocito e ingresa en el plasma. Como se ve, todos los iones y ácidos se unen para poder transportar el dióxido de carbono. Respiración interna. Corresponde al proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células de tejidos. Las células utilizan el oxígeno constantemente para generar una función principal de energía celular llamada adenosintrifosfato, ATP. Esta es la que le da energía a las células para el transporte. A medida que la sangre fluye por los capilares, el oxígeno y el dióxido se desplazan de acuerdo a sus gradientes de presión. Como conclusión, tenemos que el sistema respiratorio está compuesto por nariz, epiglotis, tráquea, bronquios, pulmón, diafragma
Y entre los pulmones está el alveolo, el conducto alveolar y el bronquiolo respiratorio. Está dividido en vías respiratorias superiores e inferiores. Las vías respiratorias inferiores son las estructuras de la parte baja del sistema respiratorio, son las más frágiles y propensas a infecciones, mientras que las superiores consisten en protegerlas. La función principal de las vías respiratorias inferiores es la reoxigenación de la sangre arterial, y a este proceso se le llama respiración.